Hola, sesión 14. Continuamos con el tema de capacitación y todo lo que implica, y en esta sesión vamos a terminar ya el tema de la capacitación para posteriormente sesión 15 y 16 nos enfoquemos a temas de seguridad e higiene en el trabajo. Pero bueno, vamos a cerrar esta sesión con temas de capacitación. Y nos quedamos en la clase pasada acerca de qué elementos se incluían dentro del programa de capacitación. Ya quedamos que el programa es la fotografía que nos permite saber cómo va a ser nuestra capacitación, cuánto tiempo nos vamos a tardar y cómo vamos a tener visibilidad de qué es lo que vamos a hacer con respecto a nuestra capacitación. Cuáles son aquellos temas y cuáles son aquellas áreas y también fechas muy precisas de lo que necesitamos nosotros saber en temas de capacitación. Dijimos el primer aspecto o elemento importante son los presupuestos, el costo, cuánto nos va a representar, cuánto tenemos que invertir en, dijimos, materiales, en recursos humanos, en recursos financieros, en tiempo, en todo esto que nosotros ya hablamos con respecto al presupuesto, que hay que tener muy visible todos los gastos en los que vamos a incurrir, porque si no lo hacemos, perdemos esa posibilidad de cumplir cabalmente con nuestro programa. Y acuérdense que estos planes y programas de capacitación se tienen que informar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y irlo revisando constantemente, evaluando constantemente. Después vimos el tema 2 o el elemento 2 que hablaba acerca de la evaluación de la instrucción. Y yo les puse un ejemplo de que lo podíamos dividir en 3. La evaluación al espacio, al área, al aula donde se dio la capacitación. La evaluación al instructor, qué tan claro fue y qué tanto me permitió a mí incrementar mi conocimiento. Y el tema 3, cómo evalúo el contenido del programa, si eso me va a ayudar a replicar, me va a ayudar a conocer más acerca de lo que yo debo hacer en mi trabajo, o realmente no me funcionó, no me va a aplicar a mí. Entonces habría que revisar esos 3 elementos, o esos 3 elementos. Después también hablábamos acerca de un inventario de recursos humanos. ¿Para qué es importante el inventario de recursos humanos? Pues bueno, 1, debo saber cuál es mi plantilla. ¿Cuántas personas actualmente están laborando en mi empresa? Pero, ojo, tenemos que tener mucha precaución con respecto al tema, porque hay empresas en las que la plantilla se incrementa todos los días o cada semana o cada mes. ¿Por qué? Porque seguramente pues dentro del forecast o dentro del pronóstico del incremento de plantilla está el abrir nuevas sucursales, el contratar a más gente para que se capaciten o para que ayuden a X proceso. Entonces eso va a incrementar. Y yo lo tengo que tener claro. Yo debo saber cuánta gente va a ingresar, cuánta gente va a aumentar en mi plantilla para yo poderlo considerar en mi inventario de recursos humanos. Entonces, lo ya existente y sumar lo que vaya a incrementarse en la plantilla. Eso es vital. Muchas empresas no se ocupan de esa parte. Muchas veces las empresas hacen su cálculo o su pronóstico o su presupuesto con base en lo que son en ese día. Pero acuérdense que son proyecciones a futuro, hacia lo que nosotros esperamos que suceda en el futuro.
La planeación, la programación es a futuro, ¿ok? Lo tengamos muy presente. Después, el organigrama. ¿Se acuerdan un poco de los organigramas? Obviamente el organigrama es cómo están los puestos, cómo está la estructura. Hay organigramas en donde parte el director general y de ahí baja con gerentes, gerente 1, gerente 2, gerente 3. Obviamente estos gerentes pueden tener a su vez gente a su cargo y les puedes llamar supervisores, y estos quizá tengan a su vez a otros puestos. Entonces, mi programa de capacitación tengo que saber un poco lo que decía hace un rato respecto a la pirámide, ¿no? Un poco cómo va a estar el tema. Acuérdense, esto viene siendo un poco la pirámide que les decía hace rato, en la sesión pasada. 1, 2 y 3. Nivel 1, mandos medios y operativos. Pero necesito conocer cómo está mi estructura. Hay empresas que sus estructuras son muy planas, muy planas. Hay otras que de aquí se pueden bajar hasta niveles más abajo. Pero normalmente las estructuras o los organigramas de las empresas son dirección general, gerencia o nivel 1, mandos medios y los operativos. ¿Ok? Bien. Ahora, el responsable de la coordinación operativa. El responsable de la coordinación operativa. Yo siempre he dicho que la mejor forma de... Voy a quitar aquí un poco esta parte del organigrama. Que la mejor manera de poder tener éxito es que sea de forma triple el tema. Triple me refiero a 3 figuras. La figura 1, operaciones. Figura 2, jefe. Y figura 2, recursos humanos /capacitación. Entonces, aquí debe existir una figura, acá otra y acá otra, uno solo, para que estos unos sean quienes coadyuven a que la capacitación tenga un buen término. Si nosotros queremos hacer solo la capacitación sin la ayuda de estos, tenderemos a fracasar en nuestro intento. Si nada más lo quiere hacer él sin la ayuda de él ni de él, también. Entonces tiene que haber como 3 figuras muy claras. El jefe de este o de este o de este, el área operativa y recursos humanos, quien prevé y considera a todo el organigrama. Entonces es bien importante que una figura, un responsable de cada una de estas áreas, sea el más interesado e involucrado para que la capacitación se lleve a cabo. De otra manera, insisto, no va a tener éxito nuestra capacitación.
no va a llegar a un buen fin. La evaluación del proceso de instrucción, ya hablamos acerca de eso. Objetivos de capacitación, ¿se acuerdan cuáles son los objetivos de capacitación? Hay que saber si quiero incrementar el desempeño de la gente. Hay que saber, nosotros, derivado de una detección de necesidades, acuérdense que la detección de necesidades impacta o debe impactar hacia un incremento en algo que yo encontré deficiente en el proceso. Acuérdense que decíamos que existía una DNC, y la DNC es mi situación actual contra el ideal. Esto es el ideal. Este es el actual. Hago mi revisión, hago mi análisis, mi diagnóstico y veo que estoy aquí y debería estar acá. Hay una brecha, hay un segmento en donde yo necesito dar capacitación. Yo necesito reconocer cuál es eso que necesito dar. ¿Para qué? Para que si yo estoy así, haga mi espacio de tiempo y mi desempeño crezca, mi desempeño suba. Acuérdense, las detección de necesidades de capacitación van a influir o a impactar directamente en mi desempeño, que mi desempeño suba. ¿Ok? Algo que tenemos que tener claro es la descripción de puestos. Si yo detecto que mi situación actual es esta, y mi ideal con base en mi descripción de puestos, esto es descripción de puestos, debería estar acá, yo tengo que revisar, acuérdense, hay 3 cosas que debemos tener en cuenta. La primera, si la persona, el colaborador, no sabe, le enseño, le doy capacitación. Si el colaborador no puede, le ayudo. Pero si no quiere, le tengo que investigar y preguntarle por qué no quiere. La descripción de puestos me va a ayudar a conocer si la persona que contraté o la persona que está laborando para mí es la ideal, es la idónea, la puedo llevar acá o se va a quedar siempre acá. Muchas veces las competencias de la persona no van a ser para llegar acá, aunque la capacite, aunque le diga, oye, tienes que hacer esto y mejorar, y le dé cursos, y le dé adiestramiento, y etcétera, él no va a llegar acá, porque las competencias no son las necesarias para el puesto. Mi descripción de puestos me dice algo y la persona me dice otra cosa diferente. Entonces eso no va a cambiar, eso no va a ocurrir, por más que capacite, insisto. Si en el lado contrario, si yo sé que una persona sí cuenta con las competencias necesarias para lo que dice mi descripción de puestos, entonces sí lo ayudo a llegar acá, sí lo capacito, sí le enseño y sí le ayudo, y sí va a llegar. Por eso es bien importante en nuestra capacitación conocer la descripción de puesto al revés y al derecho. Si la descripción de puestos me dice, por ejemplo, deberá hacer reportes semanales
de la productividad de la empresa. Yo le pregunto, oye, ¿sabes lo que es un reporte? ¿Sabes de qué se compone un reporte? Lo estás entregando después de la semana. O te estás tardando 2 semanas. La descripción de puestos dice que 1 semana. ¿Qué necesitas para que tú lo hagas en 1 semana? ¿Cómo te ayudamos como empresa para que tú mejores en eso? Y si detectan esa necesidad de capacitación y lo capacitas y evalúas que aprendió, vas a lograr buenas cosas con respecto al tema. Pero ojo, no siempre estamos seguros de que la gente sí esté en el puesto correcto. Muchas veces las personas no se encuentran en el puesto correcto y estamos nosotros invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en personas que no van a poder avanzar al siguiente nivel. No los vamos a poder llevar a un nivel que nosotros queremos, porque no lo quieren ellos, simple. Entonces, no siempre la capacitación nos va a permitir mejorar, si no es que antes revisamos el perfil de cada uno de los colaboradores. ¿Ok? Muy bien. Por eso es que también un poco es importante mencionar cuál es un poco el perfil de la gente. Si yo voy a capacitar gerentes, yo necesito saber cuál es la escolaridad, cuál es la experiencia, cuál es la edad, cuál es el estado civil, cuál es en qué otros ramos o en qué otros giros han trabajado. Para nosotros capacitación, tener una idea del perfil. Si vamos a capacitar personal operativo, lo mismo. ¿Cuál ha sido su antecedente? O si hay gente que no ha trabajado, pues hay que revisar cuál ha sido su antecedente. Entonces, en el tema de la capacitación es bien importante conocer el perfil. ¿Ok? Es muy importante los contenidos del curso. ¿Por qué es importante los contenidos del curso? Bueno, decía yo hace un momento que necesitamos dentro de la evaluación preguntarle a las personas, ¿lo que viste en tu curso te sirvió? ¿Te va a servir en un futuro? ¿Lo vas a poder aplicar en tu día a día? Si las respuestas son sí, está bien, pero nosotros desde antes en el diseño, y ahí ya entramos en temas de diseño, de materiales de capacitación, le tenemos que decir, tendremos que preguntarnos, con base en el perfil, si yo voy a capacitar gerentes o capacitar directores, pues el nivel tiene que ser uno, que va enfocado hacia un nivel de preparación, un nivel de experiencia, etcétera. Si yo voy a capacitar a operativos que nada más tienen secundaria o preparatoria o carrera trunca, el nivel tiene que ser otro, distinto. No puedes mezclar ni puedes atreverte a dar los mismos cursos con el mismo nivel a uno que a otro, porque si tú le das un nivel, si le das el mismo nivel a los directores, se van a aburrir y van a encontrar improductivo el curso, lo van a encontrar desaprovechado, van a decir, eso ya me lo sé, eso ya me lo dijeron, eso yo lo sabía. Y por el contrario, si tú le das a la gente de niveles bajos una capacitación también con un nivel alto, no te van a entender nada, van a estar perdidos, van a estar pensando en otras cosas y al final se va a perjudicar el objetivo que estamos pretendiendo conseguir. ¿Ok? Entonces, deben de tener muy en cuenta esa parte. La programación de los cursos de capacitación. Con respecto a la programación, es bien importante estar conscientes de los tiempos. Acuérdense, nosotros no podemos controlar los tiempos. Lo que sí podemos es controlar actividades para X tiempo.
yo decido qué tiempo le voy a dedicar a la capacitación, a mi capacitación o a la capacitación de mis colaboradores. Y sé que ese tiempo lo voy a destinar a la capacitación. Por eso es que ustedes seguramente sabrán que las empresas tratan en lo posible de sacar a la gente de sus lugares de trabajo y llevarlos a un lugar neutro, llevarlos a un hotel, llevarlos a un jardín, llevarlos a un salón, llevarlos a alguna otra parte donde ellos puedan capacitarse mejor sin distracciones, sin que se vean afectados porque los están buscando, los mandan llamar, quieren ir a ver sus correos, quieren ir a hablar por teléfono, etcétera. Eso es importante. Nosotros tenemos que hacer valer la capacitación como un elemento clave y estratégico del negocio. Y la programación está en saber qué días son los que no afectan tu operación, en qué horarios puedo sacar a la gente y qué necesitamos en conjunto hacer para que tenga un buen resultado la capacitación. Eso es muy importante. Saber programar eficientemente o eficazmente los cursos de capacitación. Si no, estaremos en graves peligros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las fases para la elaboración de un programa de capacitación? Hace rato les ponía yo el ejemplo de las fases. Yo les decía que si dividíamos la pirámide y veíamos el nivel 1, el de en medio y el de abajo, pues yo decía que durante mi línea de tiempo podía estar ubicando esas fases en diferentes puestos o en diferentes fragmentos de capacitación. Bueno, aquí vamos a mencionar algunas otras. Llenado de formatos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esa es una fase. ¿Y a qué se refiere? Yo como capacitación, como una regla, debo tener claro que si voy a capacitar a 100 personas, debo tener una lista de 100 personas, con el nombre y apellido, el RFC, muchas veces te piden el número del empleado, etcétera. Todos aquellos requisitos que tiene mi formato que presento ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, lo primero como regla es requisitar esos formatos y hacer uno por cada participante. Si tengo 100 personas capacitando, debo tener 100 formatos. Simple. Uno para cada uno. ¿Y quiénes lo firman? Lo firman el instructor o el representante legal de la empresa y el representante legal de la empresa. Porque en teoría esos formatos o esas constancias de habilidades las tenemos que incluir en el expediente del empleado. Los empleados deben de comprobar que fueron capacitados en una empresa gracias a ese documento y gracias a tener listas de asistencia, de que las personas sepan que sus listas de asistencia son el documento legal u oficial de haber recibido un curso de capacitación. Entonces, nosotros iremos revisando este tipo de temas porque son muy importantes. Revisar los formatos antes de que inicie el año o cuando inicie el año, las empresas se tienen que ver obligadas en presentar su programa de capacitación. E insisto, ¿cuántos son los cursos que van a dar durante un año? Si son 100, si son 50, ¿cuáles son los temas que se van a dar, que se van a
a impartir, los subtemas, y muchas veces incluso te piden los nombres de los instructores que los van a dar y los objetivos de aprendizaje que se tienen que lograr. Entonces, revisen desde antes los formatos que se van a presentar. Después, la selección de técnicas y elaboración de materiales didácticos. La selección de técnicas, y eso me refiero a el nivel que nosotros queremos conseguir. Si va para un nivel directivo, un nivel gerencial, tenemos que pensar y diseñar técnicas para ellos. Si vamos para mandos medios, también, y si vamos para niveles bajos, también. ¿Cuáles son las técnicas que voy a diseñar y los materiales didácticos? Hoy por hoy, acuérdense que lo que está ya súper en boga es los cursos e-learning, los cursos en línea. De esa manera optimizas que las personas no pierdan tanto tiempo de manera presencial. Acuérdense que nosotros tenemos que optimizar los recursos, tenemos que optimizar el tiempo, y de qué manera, pues diseñando cursos en línea. De esa manera los materiales didácticos pueden llevarse muy en claro, muy transparente las técnicas didácticas. Insisto, en línea, presencial, vivencial. Este es otro tema. El tema vivencial es bien interesante y eso da muy buenos resultados y son de mucho impacto. ¿Qué significa capacitación vivencial? Bueno, que se trasladen a un lugar externo de su oficina y vayan a experimentar una vivencia de aprendizaje distinta. Por ejemplo, los llevas a el bosque y en el bosque les pones a hacer dinámicas de integración y les dicen, a ver, aquí hay dos equipos o son un solo equipo y cada uno tiene que lograr un resultado que impacte o que beneficie a todo el grupo. Estas son las instrucciones, estos son los materiales, y aquí ya no hay sistemas, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos. No, todos son uno solo y todos tienen que lograr un objetivo común. Entonces los pones a pensar, los pones a idear cosas que les hacen mucho sentido en términos de vivenciar una experiencia de aprendizaje, y de verdad se obtienen resultados muy positivos. A mí me ha tocado estar en varias experiencias como estas, en donde el bosque, el agua, el desierto, no sé, cuestiones de clima extremas, etcétera, para que midan un poco cuál es la importancia que tiene trabajar en equipo, por ejemplo. En las empresas siempre, por default, cuando uno hace un diagnóstico de necesidades, las personas no saben trabajar en equipo. Las personas, cada una de ellas busca su bienestar. Cada área o cada persona siempre quiere su resultado es ganar. Y nunca se ponen a pensar que mis compañeros necesitan de mi apoyo, necesitan que yo les ayude en algo. Y eso muchas veces la gente no lo tiene claro. Y pierden la objetividad y pierden la importancia en la productividad. Ok, la siguiente. La evaluación del curso de capacitación en todas sus dimensiones, un poco ya lo que explicábamos antes, evaluar qué tanto impacto tuvo, qué tanto impacto me sirvió, cómo estuvieron los materiales didácticos, cómo estuvieron las dinámicas, etcétera. Hoy en día me ha tocado participar en
en varios cursos vivenciales, más que vivenciales, varios cursos de desarrollo humano y de servicio. Y hoy por hoy les puedo decir que el 98%, 99% de las empresas lo que esperan de un curso de capacitación es dinamismo, es que no sea teórico 100%, que el 20% del curso sea teórico y un 80% sea dinámico. En ese rango se encuentran hoy el pensamiento de las empresas, lo cual es muy bueno. 20% teoría, 80% dinámicas. Entonces, en los cursos en los que yo he participado es, haz que hagan ellos dinámicas, proyectos, simulaciones, en fin, que ellos mismos experimenten su aprendizaje. Me tocaba hace un par de meses estar en un curso de capacitación de sensibilización en donde unas personas se encargaban de hacer las compras para X situación, X servicio, y de repente ideando o diseñando un poco el curso, decíamos, necesitamos que ellos vivan, experimenten, para que puedan sensibilizarse, porque es muy fácil hablar de sensibilización, muy fácil, decirles, oigan, miren, su trabajo es de alto impacto porque en ellos repercute X y Y, Z, y te pueden decir, sí, muy bien, sí, lo vamos a mejorar, pero se lo dices, pero después los llevas ahora sí que al lugar físico donde ellos necesitan sensibilizarse. Por ejemplo, me acuerdo que esto era en un hospital. Decían, oye, tú eres de compras de un hospital, ¿y qué crees? Que la gente que está en el hospital no puede ser atendida porque no has comprado las agujas, el medicamento, la silla de ruedas, etcétera. Entonces, mira, ven, acompáñame y vamos a conocer a los enfermos en el hospital. Sensibilízate para que realmente les des importancia y le des importancia a las compras. Entonces los llevábamos, la estrategia de capacitaciones era llevarlos al lugar de los enfermos del hospital y decirle, oye, mira, ese niño que está ahí no ha podido ser atendido porque no hemos recibido el material que se te pidió con anticipación. No hemos hecho esto, no hemos hecho tal, entonces ahí están los resultados. Entonces, ese impacto, esa importancia, obviamente surge efecto mucho más positivo que si se lo dices de palabra, siempre. Que vivan, que experimenten lo que queremos que hagan o que esperemos que hagan. Diagnosticar necesidades de capacitación, pues ya hemos hablado también de cuál es lo que yo espero, cuál es mi óptimo, cuál es mi ideal, hacia dónde estoy y hacia dónde quiero llevar a la gente. Insisto, no toda la gente va a llegar, ni toda la gente quiere llegar. Habrá gente que no quiera, y a esa gente habrá que decirle, ¿sabes qué? No pasa nada, veamos qué otra cosa podemos hacer diferente para que tú estés tranquilo, para que tú estés a gusto. Igual, revisar el contenido, decíamos ya, el contenido tiene que ser muy simple, no tan técnico, no tan sofisticado, tiene que ser muy ágil, que despierte interés en la gente. El contenido de verdad, si tú no te enfocas en darle un significado que le sea atractivo a la gente no va a querer tomar cursos después contigo.
Yo he participado en otras empresas en donde damos capacitación y, por ejemplo, decían, la filosofía de esta empresa es, nosotros capacitamos gente como los equipos o como los deportistas de alto rendimiento. Entonces tú te preguntas, ¿cómo capacitas equipos o personas como personas de alto rendimiento? Y me decía uno de los directores, sí, para que un futbolista sea exitoso y gane trofeos, reconocimientos, ¿qué tiene que hacer? Entonces yo le decía, pues, tiene que practicar. Me dice, ¿qué más? Y yo, pues se tiene que esforzar, se tiene que preparar y se tiene que actualizar. Dijo, bueno, esa es nuestra filosofía de trabajo. Nosotros llegamos a las empresas, llegamos a los corporativos y les decimos, ¿quieres equipos de alto desempeño? Necesitan ellos esforzarse, practicar, cansarse, sudar, atreverse, actualizarse, lo que es un atleta de alto desempeño. Ustedes piensen en cualquier atleta de alto desempeño o cualquier equipo de alto desempeño que conozcan y seguramente pueden ustedes imaginar el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Todo el esfuerzo y la preparación que hay detrás para llegar y ser exitoso. Entonces, esa filosofía en lo particular a mí me parece muy buena. O sea, las capacitaciones en las empresas tienen que estar enfocadas en grandes esfuerzos de las personas que diseñan los materiales, los contenidos y quienes imparten la capacitación, y también de las personas que reciben la capacitación. Les tiene que representar un sacrificio, un esfuerzo. Si nada más llega la gente, se sienta, escucha, termina en las 6 horas o las 8 horas y se va, sin gran esfuerzo, va a pasar desapercibido. La capacitación va a ser muy, muy lineal, muy sin importancia. En cambio, si los traes a capacitación y les dices y les expresas, les dices, a ver, muévete, cámbiate de silla, haz este proyecto, presenta, etcétera, cámbiate, mueve tal, la gente se va a esforzar y va a encontrar un verdadero valor al desempeño de la capacitación. ¿Ok? Entonces, hay que revisar muy bien eso. Entonces, bueno, pues justamente con eso estaríamos terminando el tema 6 de la capacitación. Como ustedes podrán darse cuenta, a mí me encanta la capacitación, es una área que a mí en lo particular me hace mucho significado por a lo que me dedico, ¿sí? Yo estoy muy acostumbrado desde hace 16 años, a dar capacitación a grandes corporativos, a grandes empresas, a grandes directivos y a personal de todos los niveles. Entonces, como yo decía al principio, para mí la capacitación tiene que ser vista desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista que te va a ayudar a tener mayor rentabilidad como empresa, vas a tener mejores colaboradores, más comprometidos. Yo he estado en empresas en donde mientras más capacitación me dan, yo más a gusto me siento, más, porque voy incrementando mi conocimiento, y en el momento en el que yo ya no esté en esa empresa por la causa que sea, yo puedo llegar a cualquier otra y decir, sé esto y esto, y me certifiqué y me entrené en todo esto, y la verdad eso da mucho impacto en las empresas, y hay que poder tener claro cómo está el tema en relación a la capacitación, al desarrollo de la gente, y cumplir con los requisitos indispensables legales para poder avanzar cada vez más. ¿Ok? Muy bien. Con eso cerramos capacitación.
Vamos a pasar ahora al último tema. Al último tema vamos a ver una pequeña introducción en esta sesión y ya nada más nos quedarán dos más para terminar de ver esto más a fondo y prácticamente estaría terminada la materia. Acuérdense de ir elaborando sus actividades, ya por ahí van a estar disponibles sus actividades de cada una de las sesiones para poder nosotros asegurar que ustedes estamos en la misma sintonía, estamos en el mismo canal respecto al conocimiento, respecto a las actividades que se les están mostrando. Y bueno, estos temas dan mucho más, entonces lo vamos a ir avanzando poco a poco, ¿ok? Bien, último tema, damos una pequeña introducción únicamente de seguridad e higiene en el trabajo. Ya a principios de la materia, en las sesiones 2 o 3, estuvimos hablando de qué era esto de seguridad e higiene en el trabajo. ¿Qué tan importante es que las empresas tengan claro la seguridad e higiene en el trabajo? O sea, todas aquellas normas, protocolos que debo tener como empresa para que las personas que trabajan dentro estén tranquilas, estén seguras. En términos de instalación, en términos de mobiliario, equipos, que haya, por ejemplo, rutas de evacuación, que haya puntos de reunión, puntos de encuentro en caso de algunas contingencias, todas aquellas cosas que a simple vista parecerían intrascendentes, no lo son. ¿Cuántos no han pasado por alguna situación difícil, llámese incendio, sismo, accidente mismo de trabajo, una serie de cosas que de repente uno se les presentan y no saben qué hacer, no saben con quién acudir, no saben qué hacer, cómo resolverlo, etcétera? Eso es bien importante. Entonces, voy a mencionar los subtemas que vamos a presentar en las siguientes sesiones de este tema. El tema 7.1 son definiciones. Vamos a traer acá algunas definiciones relevantes de seguridad y higiene en el trabajo y vamos a dar algunos ejemplos que van a ayudar a conocer más un poco acerca del tema. El 7.1.1 es seguridad e insisto, son todas aquellas condiciones que le permiten a los empleados estar seguros. Escaleras, elevadores, insisto, maquinaria, equipo, etcétera. Todos esos detallitos que hacen que las personas, la seguridad misma de las instalaciones, el policía de la entrada, el mantener las puertas cerradas, el presentar tu credencial, todo ese tipo de cosas son súper importantes, ¿ok? Higiene. ¿Qué tan importante es la higiene? Muchas veces en los sanitarios encontramos muchos letreros que te invitan a mantén limpio tu sanitario. Quienes tienen, por ejemplo, comedor, te dicen mantén limpia tus áreas de comida, no comas dentro de las instalaciones, todas estas cosas que te ayudan a que lleves a cabo una buena función, un buen rol dentro de tu trabajo. Después, importancia en el trabajador y la organización y el país, el marco legal. Un poco también, de acuerdo al país, cuáles son las normas legales que te obligan a cumplir con normas y políticas de seguridad e higiene en el trabajo.
¿no? Que te ayudan a que debes de saberlas. El trabajador tiene que estar informado de que existen esos protocolos o esos estatutos de seguridad. ¿Ok? Función de la administración de personal y otros especialistas, un poco cuál es la relación, porque muchas veces el administrador de personal no es quien lleva la seguridad en la empresa. Hay empresas que tienen una área específica que se llama seguridad laboral y ellos son los encargados en vigilar que se llevan a cabo estos protocolos, estas acciones. Entonces, pues vamos a ver un poco qué relación hay entre el que lleva la batuta en términos de seguridad e higiene y el administrador de personal. Después, causas o factores de los accidentes. ¿Cuáles son las cosas que afectan el accidente? Yo, por ejemplo, en una empresa que trabajaba, yo siempre observaba que un escalón en las escaleras estaba más alto que otro. ¿Y qué creen? Que siempre había accidentes, o casi siempre había accidentes. Las personas, a pesar de que ya sabíamos que teníamos que subir un poquito más un escalón, las personas que de repente venían distraídas y tal, no calculaban bien el escalón y se tropezaban y se caían. Y ese era un tema latente ahí de riesgo de accidente. Y sí, la gente se accidentaba frecuentemente en situaciones como esas. Entonces, habrá que tener una revisión exhaustiva de cuáles son las posibles causas que generan accidentes en mi trabajo. ¿Ok? Detección de riesgos y cómo disminuir los riesgos, un poco lo que les mencionaba del escalón, los riesgos si trabajas en una empresa o en una fábrica o en un determinado lugar en donde tienes que tener precauciones. Después, prevención de accidentes y enfermedades profesionales. También hay que tener mucho cuidado con las enfermedades profesionales o con los riesgos que estos implican, porque tenemos que estar bien para poder dar buenos resultados. Tienes que estar bien, tienes que producir bien, tienes que estar con las condiciones óptimas necesarias de salud para poder hacer bien tu trabajo. ¿Ok? Y finalmente, la ergonomía y su relación con la seguridad e higiene. La ergonomía, las condiciones favorables que te permiten a ti como empleado estar a gusto en tu trabajo. Que tú llegas y digas, me gusta mucho mi trabajo, las condiciones que me provee mi oficina o mi trabajo son las mejores, son las más idóneas para mí, me gusta estar aquí. ¿Ok? Bien, entonces prácticamente con eso estaríamos terminando esta sesión. La siguiente, les reitero, vamos a estar hablando acerca de seguridad y higiene en el trabajo. Haré algunos ejemplos y traeré algunas cosas que les puedan hacer un poco de sentido y de confirmar los temas que vamos a revisar más adelante. ¿Ok? Bien, por esta sesión sería todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.